Muchos de los juicios que precederán a la segunda venida, sin lugar a duda, vendrán de la mano del Señor, de los cielos a través de su profeta. Pero también habrán otros que vendrán de mano de los hombres inicuos sobre esta tierra. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a este nuevo día, hoy martes, recordando el día de ayer, un evento bastante atípico y que tuvo lugar en Europa. Y de ahí ha salido la intención de poder realizar y llevarles a ustedes este análisis individual con respecto a este tema. Gracias a todos por sus comentarios, la retroalimentación, los testimonios y las impresiones que me hicieron llegar el día de ayer después de la transmisión. Fíjense, como el título y lo dice, ¿cómo me preparo para un gran apagón? Y como les dije, el día de ayer hubo un apagón por varias horas, específicamente en España, pero también afectó a otros países como Italia, Grecia, Francia, Portugal sobre todo. Y bueno, esto eh, cayó por sorpresa para muchas personas. Para otras personas no fue solamente una sorpresa, fue una tragedia, porque si de la electricidad o del servicio eléctrico dependían maquinarias médicas para sostener la vida de algunos pacientes, muchos de ellos también estoy seguro que se vieron afectados a través de este apagón que duró por muchas horas. Algunos dicen que por 10 horas o quizás más en algunos lugares. Pero bueno, esto ha inspirado el análisis del día de hoy. Y fíjense lo siguiente, días de oscuridad. ¿Qué encontramos? Que en las escrituras, específicamente en Tercer Nefi, previo a la visita de Cristo a las Américas, se nos dice lo siguiente. Y sucedió que hubo densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas, y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz. Y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. La densa oscuridad o la gran oscuridad que hubo previo a la visita de Cristo a las Américas vino como consecuencia o como señal de su muerte. Esto ocurrió como señal de su muerte. Ahora, si ustedes se fijan, no había ninguna posibilidad de que ellos pudiesen encender alguna fogata o fuego, porque era tan densa la oscuridad que le impedía que pudiesen provocar luz alguna a través del fuego. Ahora, lo que vimos, no solamente ayer en Europa, sino también aquí en Chile, hace pocas semanas, hubo un apagón completamente también que duró, aquí donde yo vivo, se restituyó el servicio en 6 horas, pero quizás se tardó mucho en otras, en otras ciudades del país, en otros estados, pero esto duró por 3 días. Y esto también vino sumado a los terremotos, a los torbellinos, a los fuertes vientos que se habían llevado o habían cobrado la vida de muchas personas, muchos de ellos inicuos, que habían asesinado a los profetas inclusive. Entonces, ¿por qué estaban llorando? ¿Por qué había llanto continuamente? Una razón era por esa, otras porque se estaban acordando de que las profecías se habían cumplido. ¿Cómo podemos traer eso a nosotros a la actualidad? Ayer yo veía videos y para algunos, quizás para los más jóvenes sobre todo, era cuestión de broma, quedarse algunos momentos sin luz o escuchar un radio a pilas. Pero para otros, efectivamente, era angustia, llanto, desesperación. Personas atoradas en ascensores, personas que viajaban entre ciudades y el tren se detuvo
en pleno camino. ¿Cómo ir hacia atrás o avanzar cuando son miles y miles de kilómetros que tienes por delante? Lo único que le quedaba era esperar que se restituyera el servicio. Así como eso, muchas personas que tenían, como les digo, pacientes electrodependientes en casa o en los centros médicos. Así que si esto lo traemos a la actualidad, efectivamente se asemeja mucho a lo que hemos vivido en días pasados y recientemente el día de ayer. Ahora, esto que ocurrió en Tercer Nefi ocurrió por una señal, es decir, vino como señal enviada de los cielos. Lo que está ocurriendo en nuestra era, en los últimos días, muchas veces está ocurriendo por los hombres. Negligencia, ineficacia, error humano, ataque de manera deliberada al servicio eléctrico, cualquier razón que ustedes determinen, pero viene por el hombre. Ahora, esto nos da un preámbulo para analizar lo siguiente. Y fíjense, existe una advertencia que durante mucho tiempo ha estado ante nuestros ojos. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense, el Elder Bednar en el 2020 dijo lo siguiente: algunos miembros de la iglesia opinan que los planes y suministro de emergencia, el almacenamiento de alimentos y los kits de 72 horas ya no deben ser importantes porque las autoridades generales no han hablado recientemente y de manera extensa sobre esos y otros temas relacionados en conferencia general. Y sigue diciendo: sin embargo, durante décadas los líderes de la iglesia han proclamado repetidas advertencias para que nos preparemos. La constancia del consejo profético a lo largo del tiempo crea un potente concierto de claridad y un volumen de advertencia. Entonces, mis amigos, el presidente, el Elder Bednar, mejor dicho, está diciendo el hecho de que no se estén dando discursos específicamente en cuanto al almacenamiento, al kit de 72 horas y a todas estas cosas que los profetas en décadas anteriores han hablado, no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Al contrario, si ya se dijo durante tantos años, esto significa para nosotros un potente concierto de claridad y un volumen de advertencia. Hermanos, ¿ustedes se han puesto a pensar que quizás los profetas del pasado o de décadas anteriores al presidente Nelson hablaron o dieron todas esas advertencias para nosotros? Y nosotros pensamos que como ya no se está hablando nada ahora en las conferencias recientes, ya eso quedó en el pasado, ya ese énfasis ya pasó de moda. Y el Elder Bednar recientemente en el 2020 dijo que esto es un potente concierto de claridad y un volumen de advertencia para nosotros. Fíjense lo que dice el presidente Nelson: no digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose. Y siguen preparándose. Hermanos, esto ocurrió en la misma conferencia de octubre del 2020. Y el presidente Nelson, de manera muy clara, vamos a decirlo así, sin alarmar a nadie, está diciendo: no digo que los días venideros van a ser fáciles, pero el futuro será glorioso. Y ahí viene una condición. ¿Para quién? ¿O cuál es ese pero? Para los que están preparados. Si nos vamos a los últimos acontecimientos del apagón ayer en Europa, hay muchos que ya estaban preparados. Hoy, en la actualidad, hay muchos en diferentes países del mundo, santos de los últimos días, que efectivamente están preparados. Pero hay otro grupo que él menciona y siguen preparándose. Es decir, si hoy no están preparados, vamos a seguir o vamos a comenzar a prepararnos para ponernos a la par de esos santos de los últimos días que sí lo están. Para ponernos a la par de esas vírgenes sensatas que tienen aceite en sus lámparas. Entonces, hermanos, esto se nos dijo en el 2020. El día de ayer
estamos viendo cómo eso se cumplió para muchos santos en Europa. Recientemente vimos cómo también se cumplió en parte o se nos puso a prueba esta preparación para muchos santos acá en Chile. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como les dije, en meses recientes, acá en Chile, hubo un acontecimiento similar. Eso creo que ocurrió a las 3:30 de la tarde, cuando ocurrió este apagón general. Creo que fue en su momento el 98% del país. Es decir, de norte a sur, todo el país quedó a oscuras y colapsó el servicio de telecomunicaciones, el servicio de metro, hermano. Personas atoradas en ascensores. Exactamente lo mismo que se vivió en España y en el resto de los países de Europa el día de ayer por algunas horas. El día de ayer vemos imágenes similares en España. Personas completamente incomunicadas, no sabían lo que ocurría. Hermanos, ¿y saben qué es lo más impresionante? Lo más impresionante es que la Comunidad Europea en semanas anteriores, hace pocas semanas, creo que ya han venido haciendo este llamado hace algunos meses atrás, pero nuevamente hace algunas semanas esto se volvió a ver. ¿Y qué ocurrió? Hicieron un llamado para que las familias europeas o los ciudadanos o los residentes que viven en Europa puedan preparar su kit de supervivencia de 72 horas. Hermanos, hay advertencias como las que acabamos de leer del presidente Nelson que vienen del Señor a través de su profeta. Pero esas advertencias la podemos sumar o anexar a las alertas que el hombre, que los líderes mundiales también nos dan. Hermanos, mire, yo les voy a comentar algo. Eh, Luego de la pandemia, luego que habíamos pasado ya varios meses, yo me encontraba viendo en Netflix, al igual que muchos de ustedes teníamos bastante tiempo de sobra, y me encontré con una película que, a pesar de que me gustan las películas asociadas al fin del mundo, a todo lo que tenga que ver con juicio, basado en hechos reales, tornados, tormentas, etcétera, no había visto esa película. Y esa película, yo estaba en el 2020, recuerden, estábamos todos confinados en nuestros hogares. Esa película se llama Contagio. Y esa película, luego que la busco, fue estrenada el septiembre del año 2011. La pandemia se desató en el 2020. Hermanos, ver esa película en retrospectiva era ver una copia calcada, una advertencia de lo que venía. ¿Cuál era la razón de hacer esa película y de que todo lo que dijera esa película se llevara a cabo en la realidad? No lo sé. Pero esa película fue hecha por hombres. Recuerden esto, esa película fue hecha por hombres. Lo que ocurrió después fue una copia calcada de esa película. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Voy a otro caso más reciente que me pasó hace algunos meses. Hace algunos meses me encuentro en la plataforma de Netflix viendo a ver qué películas basadas en hechos reales están saliendo recientemente. Me encuentro con el tsunami que ocurrió y el volcán en Las Palmas, en España, y en esas semanas o posterior a esa serie que veo de algunos episodios, me encuentro con otra serie corta que se llama Día Cero, creada por productores estadounidenses. Hermanos, si ustedes se van a esa serie, la sinopsis dice que el servicio eléctrico, o hubo un gran apagón general, telecomunicaciones, servicios aeroportuarios, servicio de telefonía,
servicios de transporte, todo colapsó por un minuto en los Estados Unidos. Todo colapsó por un minuto. Hermanos, lo que vivimos ayer o lo que vimos, lo que estamos fuera de Europa, es que todo colapsó por 10 horas o más. Los que vivimos en Chile vimos cómo todo colapsó por algunas horas. Yo la viví por 6 horas. Ahora, ¿se pueden imaginar la magnitud si esto se prolonga por más días? Ayer vi anaqueles vacíos, desesperación en compra de pilas o de baterías para las radios, eh, velas, linternas. Todos estaban desesperados comprando. Los anaqueles se vaciaron en pocas horas, podría decir en minutos. Y eso nosotros lo veíamos en retrospectiva o lo vemos de lejos. No estamos en Europa ni lo vivimos, pero aquí también lo vivimos. Entonces, hermano, estas cosas que se nos están diciendo, no solamente el profeta, sino que también nosotros tenemos que hacer caso y prestar atención a estas cosas que hombres o líderes mundiales están diciendo en la actualidad. Fíjense lo siguiente. Yo me he dado cuenta que uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando hay apagones es la falta de comunicación con familiares. Es decir, si hay una caída completa del servicio de telefonía, no hay internet, por ende las comunicaciones se caen. Hablando de esto, la iglesia en una publicación que hizo hace algunos meses, específicamente en el 2023, estableció principios de preparación desde la planificación financiera hasta la comunicación familiar y el almacenamiento de alimentos. Y nos deja varias pautas en preparación para establecer comunicación luego de una emergencia. Y dice, haz una lista de contactos de emergencia, incluye nombres, números de teléfono y direcciones de familiares esenciales, consultorios médicos, escuelas, guarderías. Crea tarjetas de contacto y guárdalas en lugares de fácil acceso como el bolso, la billetera o la mochila del niño. Decidan un lugar de encuentro familiar. Esto es importante. Elijan un lugar tanto en el vecindario como fuera de la ciudad por si la familia no puede comunicarse o no puede regresar a casa. Busquen lugares que todos conozcan y recuerden, incluyan estos lugares en las tarjetas de contacto. Enseña a los niños a llamar al 911 o al número de emergencia de su país. Ayude a los niños más pequeños a entender cómo y cuándo llamar al 911. Solo deben llamar al 911 en caso de una emergencia que ponga en peligro la vida. Contactos de emergencia. Guarde al menos un contacto de emergencia en todos sus dispositivos móviles como ICE o en caso de emergencia. Esto ayudará a identificar a quién llamar o cuando sea necesario. Informe al contacto de emergencia sobre cualquier condición médica u otra información vital de salud. A pesar de que menciona algunos entes estadounidenses, eso lo podemos anexar o adaptar a nuestra realidad en nuestros países. Utilice mensajes de texto. Enseñe a todos los miembros de la familia a enviar mensajes de texto. Los mensajes de texto a menudo permiten sortear las interrupciones de la red cuando las llamadas telefónicas no pueden. Revise el plan de emergencia. Practique y revise el plan de comunicación familiar al menos una vez al año o cuando haya algún cambio en la información. La gran pregunta es, hermanos, como familia, ¿tenemos un plan de emergencia? Como barrio, ¿tenemos un plan de emergencia? Como estaca, ¿tenemos un plan de emergencia? Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus respuestas o sus impresiones o sus acotaciones con respecto a esta pregunta que yo acabo de hacer. Ahora, se nos habla o dentro de las recomendaciones se nos dice el tema de mensaje de texto porque posiblemente no tengamos internet. Sin embargo, hermanos, lo que hemos visto es que incluso ni los mensajes de texto salen para enviar un mensaje y comunicarse con un familiar que estemos incomunicados por tantas horas. Así que a veces estos acontecimientos pueden sobrepasar incluso la preparación que tengamos.
Si vamos pensando en enviar un mensaje de texto y se cae incluso la telefonía y no salen ni los mensajes de texto, eso nos quiere decir entonces que nos falta prepararnos aún más y pensar en otras ideas o en otros métodos de plan de emergencia. Ante eso, hermanos, ante eso, yo quiero volver a las raíces de este programa o de este canal, mejor dicho, que es la preparación espiritual que nos lleva a la preparación temporal para los días venideros. Y en una oportunidad, yo le he compartido en otra ocasión, en abril del 2024, el elder, presidente Eyring dijo lo siguiente, hablando de esta historia de cuando la represa se había derrumbado. Y dice que ellos se enteraron por una de las obreras del templo. Nos contó que la represa Teton, recién construida en el estado de Idaho, se había derrumbado. Más de 300 millones de metros cúbicos, 80,000 millones de galones de agua estaban fluyendo desde la represa hacia los 775,000 o 775 kilómetros cuadrados de los valles aledaños. Una gran parte de la ciudad de Rexburg estaba sumergida y la inundación arrastraba casas y vehículos. De repente, 2/3 de los 9,000 habitantes se quedaron sin casa. Vamos a continuar la historia y dice lo siguiente. Como pueden imaginarse, nuestros pensamientos y preocupaciones se volcaron hacia la seguridad de nuestros queridos hijos. Centenares de alumnos y docentes universitarios y una comunidad a la que amábamos. Estábamos a menos de 50 kilómetros de casa y además de aquellos días no existían los teléfonos celulares ni mensajes de texto. No teníamos manera de comunicarnos de inmediato con nuestros hijos, ni tampoco podíamos manejar desde Idaho Falls hasta Rexburg, pues todas las carreteras se habían cerrado. Luego sigue diciendo el presidente Eyring, nuestra única opción era pasar la noche en un motel local en Idaho Falls. Katy y yo nos arrodillamos juntos en la habitación del motel y con humildad rogamos al Padre Celestial por la seguridad de nuestros queridos hijos y por las miles de personas perjudicadas, por aquel trágico suceso. Poco después, mi dulce y eterna compañera me despertó y me dijo, Hall, ¿cómo puedes dormir en un momento así? Y el presidente respondió, Katy, lo que pase, todo estará bien gracias al templo. Hemos hecho convenios con Dios y hemos sido sellados como familia eterna. Entonces, hermanos, cuando ya lo que ocurra, si llega a ocurrir un apagón en su ciudad, en su país, y usted se siente sobrepasado a pesar de su preparación, va a tener que acudir al Señor como acudió el presidente Eyring y su esposa cuando no pudieron comunicarse con sus hijos. Ellos intentaron llegar, pero era imposible a raíz de la inundación. Hermanos, lo que puede ocurrir en los próximos días, meses o años con un apagón que se prolongue por más tiempo o por más de un día, nosotros podemos encontrar la respuesta a toda esta preparación que se nos está pidiendo en las conferencias generales. Es por eso que me gusta traer estas experiencias de los apóstoles y profetas para que nosotros podamos identificar elementos adicionales de preparación. Fíjense lo siguiente, otro problema que ocurrió aquí en Chile, ha ocurrido ayer en Europa y ha ocurrido en otras catástrofes y emergencias, es que la ayuda no llega a tiempo. Es decir, por más que usted a veces esté preparado, por más que usted tenga un plan, si usted se encuentra fuera de casa a 2 horas de su hogar y no encuentra un medio de transporte para volver, se encuentra atorado en un ascensor, se encuentra en un contenedor trabajando, en un barco, en un puerto, en cualquier circunstancia que usted necesita ayuda, uno de los primeros problemas a los que se va a encontrar, mis queridos amigos, es que la ayuda a veces no llega a tiempo. Y me atrevo a decir que en el 95% de los casos no llega a tiempo.
porque al menos yo vivo en una ciudad de más de 7 millones de habitantes. Supongamos que hayan 2.000 casos de emergencia y que las telefonías el 911, los sistemas de emergencia reciban 2.000 llamados de auxilio ante una catástrofe, un apagón, una tragedia. Los servicios de emergencia no dan abasto para atender en los minutos iniciales estas emergencias. Por eso, hermano, es que se nos ha dicho, también en esta publicación oficial, se nos ha hablado del bolso o el kit de 72 horas. Este kit de 72 horas, hermano, el propósito no es que nosotros nos vamos a dormir de camping durante esos días en la calle. No. Fíjense lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer habían personas que iban a viajar de Europa o de España a otros países y otros iban llegando. Sin embargo, no podían trasladarse a sus lugares donde iban originalmente porque no había transporte. Otras personas quedaron atascadas, como les dije, en ferrocarriles, en metros. Trasladarse hacia sus viviendas, hacia sus residencias, quizás era más peligroso que quedarse ahí y esperar que llegara la luz y pudiese restablecerse el servicio de transporte. ¿Qué ocurre entonces? Que si estamos en la calle y nos toca quedarnos, pernoctar una noche en un lugar que no es habitual ni común para nosotros, tenemos que tener elementos básicos encima de nosotros. El kit de 72 horas que vamos a leer ahora, que está aquí en esta publicación oficial de la iglesia, es para la casa. Si estamos en la casa, hay un incendio en el edificio, una fuga de gas y nos pide salir y no podemos quedarnos en la residencia esa noche, ese kit nos va a salvar porque vamos a tener todo lo básico. Pero diariamente, en nuestra faena diaria, nosotros tenemos que tener algunos elementos básicos en nuestros bolsos de ir al trabajo, de ir a la construcción, de ir a la oficina, de ir a la universidad. Tenemos que tener algunos elementos. Elementos como un silbato. Pudiese ser un elemento pequeño, práctico, pero que nos ayude en algunas eventualidades, en algunas emergencias. Otro elemento que pudiese ser pequeño y pudiese ayudarnos en ciertas ocasiones, una navaja, cuerdas, fósforos o cerillos, como le digan en su país, linterna, un kit pequeño de primeros auxilios. Si usted toma algunos medicamentos, que estén los medicamentos ahí. Estas cosas básicas, un kit pequeño, pudiese ayudarnos en caso de que ocurra una emergencia y nos tome por sorpresa fuera de nuestro círculo de seguridad o de nuestro lugar de confort, de nuestra zona de confort. Ahora, hablando específicamente de este kit de 72 horas, se nos dice en esta publicación oficial, luz y refugio. Estos artículos pueden incluir una tienda campaña o lona y cinta adhesiva, sacos de dormir o mantas abrigadas, linternas o faroles y baterías de repuesto. Esto también lo podemos incluir en nuestro kit, como les estoy diciendo, pequeño de faena diaria, baterías. Comida y agua. Se recomienda tener un galón de agua por persona al día para varios días, para beber y para el saneamiento. Incluye un suministro de alimentos no perecederos para varios días. Suministros médicos. Los suministros médicos necesarios pueden incluir medicamentos con receta, medicamentos de venta libre y suministro de primeros auxilios, venda, ungüentos, gasas y pinzas. Higiene personal. Esto puede incluir cepillos, pasta de dientes, jabón, toallitas húmedas para bebés, desinfectante de manos, artículos de higiene femenina, bolsas de basura de plástico resistente y cierre para los desechos. Artículos personales, también hay lugares en donde venden estos cepillos dentales con cremas pequeñas y pueden ustedes armar un kit pequeño de aseo personal en su faena diaria. Bien, hermanos. Sigue diciendo esta publicación con respecto a la comunicación, los elementos de comunicación
podrían incluir teléfono celular con cargador y batería de respaldo, detalles del lugar de reunión familiar y una lista de contactos de emergencia, efectivo y documentos importantes, guarda efectivo y copias de documentos familiares importantes en un kit de emergencia como pólizas de seguro, documentos de identificación, licencia de conducir, pasaporte y registros bancarios. Ropa, incluye una muda de ropa completa y zapatos resistentes para cada miembro de la familia. Debe ser apropiada para el clima. Revise la ropa con regularidad y ya que los niños pueden quedarse pequeños rápidamente. Otras necesidades especiales. Esto podría incluir artículos de entretenimiento o comodidad para niños, fórmula para bebés, lentes de contacto o anteojos adicionales. Ayer, otros de los problemas que ocurrió en Europa y también ocurrió aquí en Chile es el tema de las tarjetas de crédito o de débito a la hora de comprar. Hermanos, ante un apagón que puede ocurrir en nuestros países y estar o prolongarse por varias horas, ¿cómo vamos a adquirir los enseres de primera necesidad o de emergencia si no tenemos la capacidad o no se puede pasar ningún tipo de tarjeta porque no hay electricidad? Pues, y por eso es necesario, hermanos, que también tengamos efectivo. Lo que tengamos, lo que podamos ahorrar, pero dentro de este kit de 72 horas también debe haber como elemento importante, porque ayer en muchas noticias veía esto, el tema del efectivo. Y vivimos en un mundo en donde cada vez las personas tienen menos efectivo, pero a su vez eso nos hace vulnerables, porque si cae toda la red eléctrica, cae el sistema bancario, cae el sistema de comunicaciones, nosotros quedamos prácticamente, que hermanos, y literalmente desnudos ante esta situación. Ahora, vamos entonces a mencionar, y por eso siempre hago mención del profeta, porque todo lo que vemos en nuestro día a día con respecto a lo que ocurrió ayer del gran apagón, y ahora que hablamos del kit de 72 horas, el profeta nos dice cosas adicionales. Y fíjense lo que nos dijo en el 2019. El Señor necesita hombres desinteresados que pongan el bienestar de otras personas por encima del propio. Necesita hombres que trabajen a propósito para oír la voz del Espíritu con claridad. Necesita hombres del convenio que guarden sus convenios con integridad. Y luego sigue diciendo, necesita hombres que estén decididos a mantenerse sexualmente puros, hombres dignos a los que se pueda recurrir sin previo aviso para que den bendiciones con el corazón puro, la mente limpia y las manos dispuestas. El Señor necesita hombres deseosos de arrepentirse, hombres con afán de servir y de ser parte del batallón del Señor, conformado por dignos poseedores del sacerdocio. Hermanos, va a llegar un momento. Ayer llegó el momento para muchos santos en Europa. Ayer fue una prueba de varias horas. ¿Qué nos está diciendo el Señor a los hombres que poseen el sacerdocio del Señor? El Señor necesita hombres, específicamente en la primera parte, desinteresados que pongan el bienestar de otras personas por encima del propio. Hermanos, cuando ocurren estos eventos, especialmente estos apagones, los poseedores del sacerdocio en la tierra deberían ser o deberíamos esforzarnos por ser este tipo de hombres que antepusieran las necesidades de otros por encima de las nuestras. Y esto es un modelo que nos va a servir para los días que vienen, para los eventos que precederán a la segunda venida. Como les dije, estamos viendo pruebas apenas de algunas horas. También nos dice hombres dignos que se nos puedan pedir bendiciones de salud en cualquier momento, hermanos. Hermanos, debemos estar listos para cuando el Señor nos necesite. Hoy pudiésemos estar trabajando y de regreso en el metro ocurre un apagón. Hay personas desmayadas, hay personas gritando, hay caos, porque no todos toman estas emergencias de la misma manera. Se necesitan hombres dignos que puedan ser líderes en estas ocasiones, en estos momentos de caos y crisis,
y poder actuar como el Salvador haría. Calmar a las personas, si es necesario brindar bendiciones de salud. Hermanos, necesitamos esforzarnos por ser este tipo de hombres. Fíjense lo siguiente, este tercer problema, nosotros en mi país lo hemos vivido y yo lo he vivido y lo interesante es que en años recientes un apóstol comenta algo que un líder de la iglesia en Venezuela, al quien yo conozco porque tenemos amigos en común de mi misma ciudad, le comenta en una reunión a uno de los apóstoles la siguiente historia de lo que ocurrió en Venezuela. Y fíjense lo siguiente. El elder Anderson, en el 2023, en un mensaje que se llama El diezmo, abriendo la ventana de los cielos, dijo lo siguiente. Mientras estaba en Sudamérica, hace poco, el hermano Roger Parra, de Venezuela, me contó la siguiente experiencia. En 2019, los problemas que sacudían Venezuela ocasionaron un apagón eléctrico que duró 5 días. El caos y la anarquía dominaban las calles y mucha gente desesperada no tenía suficiente comida. Hago un paréntesis. El apagón aquí en Chile fue de varias horas. Como les dije, en nuestro hogar duró 6 horas. El apagón en Europa, específicamente en España, duró 10 horas o más. En Venezuela, en el 2019, ¿cuánto duró? Según lo que dice el hermano Parra y el elder Anderson. 5 días. 5 días. Santos de los últimos días en Chile. Santos de los últimos días en Europa. Imagínense lo que hemos vivido recientemente de este gran apagón. Caída de telecomunicaciones, falta de insumos, supermercados cerrados. Todo eso sume lo que vivieron en pocas horas. Ahora prolónguenlo por 5 días para que tengan una magnitud del caos y la anarquía que dominaban, como dice el elder Anderson. Sigue diciendo la historia. Algunos comenzaron a saquear los comercios de alimentos, destruyendo todo lo que encontraban por el camino. Como dueño de una pequeña panadería, estaba muy preocupado por nuestro negocio. Mi familia y yo decidimos donar toda la comida de nuestra panadería a los necesitados. Una noche muy oscura, hubo disturbios por todas partes. Mi única preocupación era la seguridad de mi querida esposa y de mis hijos. Cuando amaneció, fui a nuestra panadería. Lamentablemente, los saqueadores habían destruido todos los comercios de alimentos cercanos, pero, para mi gran asombro, nuestra panadería estaba intacta. No habían destruido nada. Humildemente le di las gracias a mi Padre Celestial. Al llegar a casa hablé con mi familia de la bendición y la protección de Dios. Todos estaban muy agradecidos. Mi hijo mayor, Rogelio, de solo 12 años, dijo, papá, yo sé por qué nuestra tienda fue protegida. Mamá y tú siempre pagan sus diezmos. El hermano Parra concluyó, me vinieron a la mente las palabras de Malaquías, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Nos arrodillamos y dimos las gracias de corazón a nuestro Padre Celestial por su milagro. Hermanos, una de las cosas que pueden ocurrir si un gran apagón se prolonga por muchos días es que si en su vecindario, si en su comunidad, personas conocidas de usted reconocen que usted es una persona que siempre está preparada, que habla y ha predicado sobre la preparación para los últimos días, y un gran apagón se prolonga por muchos días, por muchas buenas intenciones, por muy amigo cercano que estas personas pueden ser, el caos se va a apoderar de esas personas. La desesperación los va a llevar incluso a pensar en saqueos de negocios locales. El negocio de la esquina, la bodega, el supermercado, el almacén, cercano a usted. Eso puede ocurrir en minutos, hermano. Dejando así sin ninguna posibilidad de adquirir los productos básicos al resto de los vecinos. Aún más, si estas personas
que saben que usted tiene un almacenamiento en su hogar, vienen con la intención de saquear o de adquirir lo que usted tiene, ¿qué podemos hacer? En este punto, ¿qué cosas se les vienen a la mente? Mientras eh, esto ustedes lo analizan y lo piensan, pensemos en esta historia que nos cuenta el Elder Andersen. Ellos, durante mucho tiempo atrás, habían pagado su diezmo. Y los saqueos no tocaron el negocio del hermano Parra. Posteriormente se arrodillaron y dieron gracias al Señor por la protección. De alguna manera, los saqueadores, las personas con necesidades, con la desesperación de obtener alimento, vieron todos los negocios, pero no vieron el del hermano Parra. Esto hablando de una panadería, de un negocio familiar de un santo de los últimos días. Pero hablando de nosotros en nuestros hogares, ¿qué podemos hacer? Fíjense lo siguiente. Voy a leer esta historia del 2011 que se llama Hagamos nuestra casa invisible. Y esta historia dice lo siguiente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía 19 años, las tropas enemigas llegaron a ocupar mi ciudad natal, en Europa. Una noche, mientras mis padres y yo estábamos sentados a la mesa, cuando oímos un fuerte ruido. Miramos a través de las cortinas opacas, colgadas para que los bombarderos no pudieran detectarnos. De noche, cuando salí de casa, vi tropas enemigas con sus motocicletas, camiones y tanques, entrando en nuestro pueblo desde dos direcciones diferentes. Tenía mucho miedo. Mi padre, siempre fiel, dijo simplemente, no tengan miedo. Ante lo que ocurría justo afuera de nuestra casa, esa fue una declaración extraordinaria. Todos sabíamos que los soldados probablemente invadirían el vecindario para saquear las casas. Mi padre sugirió que nos arrodilláramos junto al sofá y oráramos pidiendo la protección del Padre Celestial. Oró: Padre Celestial, por favor, ciega a esos soldados. Haz que nuestra casa sea invisible para que no la vean. Después de que él oró, mi madre oró. Luego oré yo. Después volvimos a la mesa y miramos con cautela por la ventana. Vimos a los soldados irrumpir en cada casa de nuestra calle. La nuestra era la última de la calle. Se acercaron a nuestra casa, pero luego pasaron la puerta principal y se fueron a la siguiente calle. Los vimos entrar en cada casa que podíamos ver desde nuestra ventana. Tras una invasión de unas 2 horas, alguien hizo sonar un silbato fuerte y los soldados regresaron a sus vehículos. Al irse lentamente, sentimos un gran alivio y nos arrodillamos de nuevo, agradeciendo al Padre Celestial su bondad y protección. Al día siguiente, una amiga angustiada me dijo que los soldados habían hecho cosas terribles en todas las casas que conocía. Cuando le dije que no había venido a la nuestra, se quedó atónita. Dijo que los había visto ir hacia nosotros y que no conocía ninguna casa en nuestro sector donde hubiera entrado. Nuestra casa era la única que los soldados habían dejado intacta. Sé que nuestro Padre Celestial escucha nuestras súplicas y las responde. A veces parece que nunca recibiremos una respuesta y desearíamos que Él respondiera antes, pero sé que en nuestro hogar, hace 65 años, Él respondió de inmediato. Hermanos y hermanas, la preparación espiritual para los días que vienen y que ya estamos viviendo es ahora. Y es un asunto urgente, como ha dicho el Elder Holland el año pasado. Esta oración con seguridad de este padre de familia, esas palabras de seguridad del presidente Eyring a su esposa, vienen por esa fuerza y la fe que provienen de guardar los convenios. Si nos esforzamos por guardar los convenios en los momentos de caos, crisis, angustia, tragedia, vamos a tener la calma necesaria para saber qué hacer, para saber hacia dónde ir, para saber incluso qué pedir exactamente en nuestras oraciones. Lo que este padre de familia durante esa guerra mundial pidió
fue hacer su hogar invisible ante los soldados que estaban saqueando todas las casas. Hermanos, cuando el presidente Nelson dice, veremos las mayores manifestaciones del poder de Dios que el mundo jamás haya visto entre ahora y cuando vuelva de nuevo, nos está diciendo a nosotros, sí, prepárense temporalmente, pero aún más, preparémonos espiritualmente guardando los convenios. ¿Qué les pareció este video? ¿Qué impresiones vinieron a su mente y a su corazón? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este contenido, compártanlo, sobre todo en estos días, sobre todo en lo que hemos vivido o lo que hemos visto y lo que los santos en Europa han vivido y también recientemente los santos aquí en Chile. Preparémonos, hermanos, para estos eventos que ya están a nuestras puertas. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos el día de mañana completamente en vivo. Hasta luego.